Buen día, iglesia, familia, bienvenidos a un nuevo domingo juntos, un nuevo domingo para orar al Señor, para escuchar a su palabra. Eh, Quiero que en esta mañana podamos estar compartiendo juntos este tiempo de adoración, pensando en las cualidades del Señor, en quién es Él para nosotros, en cómo es Él para nosotros, cómo vemos que Él obró en el pasado y cómo obra hoy en nuestras vidas, y podamos adorarlo y agradecerle por esto. Por su presencia, por su misericordia, por su amor, por su grandeza. Me gustaría también que mientras cantamos estas canciones juntos podamos compartir por el chat pensamientos sobre esto mismo, sobre quién es Él para nosotros y cómo ha obrado en nuestra vida con sus cualidades. Unidos en un cuerpo, levantando manos altas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración en una misma mente y en un mismo corazón. Unidos en un cuerpo, levantando manos altas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración en una misma mente y en un mismo corazón, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, toda la gloria, honor y honra, poderío y majestad. Unidos en un cuerpo, levantando manos altas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración en una misma mente y en un mismo corazón, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal,
brillo de este mundo se opaca ante ti. La gloria de esta tierra nada es. Todo cae en tu presencia, oh Rey. Qué hermosa es tu presencia, Señor. El brillo de este mundo se opaca ante ti. La gloria de esta tierra nada es. Todo cae en tu presencia, oh Rey. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Tu presencia está aquí. Tu presencia está en mí. Y tu pueblo te reciba, alabándote. Qué hermosa es tu presencia, Señor. El brillo de este mundo se opaca ante ti. La gloria de esta tierra nada es. Todo cae en tu presencia, oh Rey. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Tu presencia está aquí. Tu presencia está en mí. Y tu pueblo te reciba, alabándote. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Es tu fidelidad tan grande, oh Padre. Tú dices la verdad, descanso allí. Tu luz rodea mi senda en el mundo. Tu voz me anima, mi fuerza es en ti. Oh, qué fidelidad, oh, qué fidelidad. Nunca me canso de dártelo. Cada mañana es nueva tu gracia. Inalterable es tu gran amor. En tu presencia, oh Dios, hay gran descanso, dulce consolación, perfecta paz. Al ver las glorias de Cristo el Señor, le hemos de celebrar siempre, jamás. Oh, qué fidelidad, oh, qué fidelidad. Nunca me canso de darte
oh qué fidelidad, oh qué fidelidad, nunca me canso de dártelo. Cada mañana es nueva tu gracia, inalterable es tu gran amor. Cada mañana es nueva tu gracia, inalterable es tu gran amor. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo adorándote, viendo qué tan grande sos, Señor. Gracias porque tu presencia es hermosa, Señor, porque como cuerpo te adoramos y te amamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por todo lo que haces en nuestra vida como iglesia, Señor. Gracias por este año nuevo que inicia, Dios, que vos bendigas a cada uno de nosotros, Señor, y nos guíes como iglesia y a cada uno en lo individual, Señor. Gracias porque podemos ver cómo te manifestás en nuestra vida, Señor, porque podemos reconocer cada cualidad tuya, cada forma en la que nos amás y en la que nos mostrás que sos nuestro Padre Celestial y que sos la única verdad, Señor. Gracias por este tiempo, te pido que ahora bendigas el tiempo de escuchar tu palabra que preparó Pablo, Señor, que bendiga su vida y que vos lo uses, Señor, para hablar a nuestros corazones, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están? Qué bueno poder encontrarnos otro domingo más para compartir la palabra de Dios y saber que Dios tiene algo para hablarnos, que nos ha venido hablando de manera muy especial cada domingo. Seguimos estudiando esta serie sobre la iglesia y hoy nos toca un pasaje que realmente Dios quiere hablarnos mucho. Por lo menos cuando lo leí, primeramente me habló bastante a mí y yo sé que es un pasaje que nos puede desafiar, que nos puede animar, nos puede fortalecer, nos puede ayudarnos a unir más como iglesia, porque vamos a ver algo tan importante como es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. La presencia del Espíritu Santo morando en cada uno de los que integramos la iglesia, de los que somos la iglesia. Yo te invito a que abras la Biblia en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo número 3. Vamos a ver dos pasajes, aunque tenemos que charlar un poco sobre el contexto para ver cómo es que Pablo llega a decir estas palabras, en qué contexto se encontraba, de qué viene hablando. Siempre es importante, cuando agarramos algún versículo ahí por la mitad del capítulo, de tomarnos el trabajo de ver de qué viene hablando Pablo. De hecho, cuando empezamos un capítulo también está buenísimo poder ver de qué venía hablando el autor, ¿sí? Porque está muy bueno poder en su contexto entender qué es lo que está diciendo. Y vamos a leer el capítulo número 3 de Primera de Corintios, versículo número 16 y versículo número 17. En mi traducción dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Son dos versículos, pero con una profundidad enorme, con una trascendencia impresionante para nuestros tiempos, para la iglesia de todas las edades, porque esto se dijo 2000 años atrás, cuando Pablo escribía a los corintios, a este grupo gentil que se habían convertido porque Pablo había estado trabajando con Aquila y Priscila, y bueno, habían hecho un trabajo realmente muy importante, con Apolos también, ¿no? Porque de hecho vamos a nombrar a Apolos en esta carta. Y Pablo había hecho un trabajo enorme en esta ciudad de Corintio, una ciudad difícil para trabajar. ¿Por qué difícil? Porque ahí se encontraba mucho paganismo. Tenemos al templo de nada más ni nada menos que Afrodita y también del dios Apolo, donde pasaban realmente cosas bastante, ¿cómo podemos explicarlo?
Hay un comentarista histórico que dice que era una ciudad muy entregada a la inmoralidad sexual, ¿sí? Porque estos dioses, más allá que Apolo es dios del arte, dios de la música también, pero realmente los encuentros que se hacían en estos templos, tanto en este templo como el de Afrodita, realmente eran encuentros de inmoralidad sexual. Y de una manera u otra, esta iglesia que estaban haciendo por medio de la prédica del evangelio que Pablo había predicado a ellos, de una u otra manera estaban teniendo un problema en la iglesia. Y Pablo necesita mandar esta carta, de hecho manda estas dos cartas porque realmente algo estaba pasando en esta iglesia. Y de hecho, si ustedes se fijan en cómo Pablo comienza con esta pregunta en el versículo número 16, no saben que son templo de Dios. Acá se encuentra una reprensión por parte de Pablo. Si vos te tomás el tiempo de ir a la carta a los tesalonicenses, vos fijate las preguntas que Pablo hace a los tesalónicos. Son preguntas como diciendo, yo sé que ustedes saben tal cosa, pero les recuerdo. Acá directamente Pablo dice, ustedes se olvidaron de todo lo que yo les enseñé. ¿No saben que son el templo de Dios? Bueno, si ustedes se fijan en capítulo 1 de Corintios, capítulo 2, tenemos un problema. Y una de las causas grandes que estaba sufriendo, una de las consecuencias, mejor dicho, que estaba sufriendo la iglesia de los Corintios, era que estaba siendo dividida, ¿sí? Había muchas divisiones, había muchos partidismos, se habían volcado a la filosofía, por tanto Pablo va a hablar mucho de lo que es la sabiduría humana, porque ellos creían que realmente la tenían clara porque se habían volcado a filosofías de los filósofos griegos y Pablo les tiene que venir a recordar cuál era la esencia del evangelio, cuál era la esencia de este evangelio que él había predicado con tanto trabajo, con tanto denuedo, este evangelio en estos, como dice más adelante en la carta también a los Corintios, que estaba en estas vasijas de barro, porque en realidad no le interesaba a Pablo que lo miren como el gran evangelista, como el gran portador de las noticias, sino que lo que querían que vieran era que aún en este cuerpo humano de debilidad, en este cuerpo frágil, se escondía algo tan poderoso que da vida en medio de la muerte y que es el evangelio y como dicen Romanos, ¿no? Este evangelio con poder. Y eso es lo que quería demostrarles a los corintios. ¿Ustedes se olvidaron de esto? Y viene con esta pregunta de, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios? Y algo importante, y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mora en ustedes. Yo creo que esta palabra que Pablo dice acá hace 2000 años atrás, sigue atravesando los tiempos y hoy viene a nosotros como iglesia a decirnos de vuelta, Dios de la misma manera como le dijo a los corintios, ¿no saben que son templo de Dios? ¿No saben que el Espíritu Santo mora en ustedes? Y a veces parece algo tan simple como decir, sí, yo sé que del día que acepté a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en mi vida. Pero a veces lo decimos como frases, como lemas, como algo que repetimos, pero que no sé si estamos tan conscientes o hemos podido experimentar lo que significa tener al Espíritu de Dios, a Dios mismo, morando en la vida de cada uno de nosotros. Esto era un grupo pagano, por lo tanto la palabra templo acá no podemos tomarlo como noas, que es la palabra griega para templo, como tuviera significado si le estuviera hablando a un pueblo judío, porque en realidad estos muchachos de Corintios no sabían mucho de todo lo que tenía que ver con la historia de Israel, con todo el significado de cada cosa como el tabernáculo, el templo, el arca del pacto. Son cosas que para ellos eran desconocidas, porque para ellos el templo que ellos conocían era el templo pagano. Pero aún dentro de un templo pagano había, más allá del desorden que podemos encontrar en estos tipos de templos, a comparación del templo de Dios, ellos conocían lo que era un templo. Entonces, la palabra que Pablo usa es más que nada referida al conocimiento que ellos tenían de templo. Leía un autor, Gordon Fee, que es un autor que me gusta mucho, en una interpretación que él hace a los Corintios, y él dice, no podemos usar la palabra neos, en este caso, para referirnos a el templo como el templo que nosotros conocemos, que es el templo de Israel. Pero él le da una interpretación que me gustó mucho y me gustaría compartírselas a ustedes para que podamos pensar en este significado de lo que significa el templo.
Cuando habla de la palabra noas, lo que se está refiriendo en el griego, cada vez que Pablo habla de templo, no está hablando tanto a la parte externa del templo. Ustedes se acuerdan cómo era el templo que fue construido por Salomón, o tenemos aún el tabernáculo, ¿no? Cuando todavía estaban en el desierto. Había una parte externa, estaban los atrios, y había una parte interna totalmente importante, que era la más importante del templo, que es donde estaba el lugar santísimo. Y no sé si ustedes se acuerdan todo el ceremonial que tenía un sacerdote para poder entrar a este lugar santísimo. No era que yo era del pueblo de Israel, decía, bueno, voy a entrar al templo, voy a entrar al lugar santísimo así como estoy, no, porque caía muerto ahí. De hecho, ¿se acuerdan todo el ceremonial del sacerdote atado con esa cuerda, por si se caía muerto y lo tenían que sacar? Bueno, y toda la preparación que le llevaba a los sacerdotes para poder entrar al templo, porque estaban entrando al lugar santísimo, estaban entrando donde estaba la presencia de Dios, y por lo tanto no se podía entrar así nomás. Entonces, cuando este autor, Gordon Fee, cuenta esta historia, ¿no? Él dice, acá tranquilamente Pablo podría haber usado esto de templo para referirse a este tipo de templo, pero ahora diciendo, ahora esa presencia de Dios, ahora ese Dios mismo está habitando en el templo que somos cada uno de nosotros. ¿Sí? Ya no necesito hacerle paredes y como en la Edad Media, si ustedes se fijan, las grandes construcciones, fíjense, métanse en internet, en Google, y busquen grandes construcciones en el renacentismo, o busquen grandes construcciones de iglesias, las cúpulas. Fíjense que todas eran altas y todas tenían una hermosura arquitectónica realmente impresionante. No tengo fotos acá ahora para mostrarles, pero si ustedes se ponen a buscar catedrales o iglesias en Europa, van a encontrar iglesias tremendas. Ahora, podemos preguntarnos, ¿en ese tipo de templos es que Dios habita? ¿Ese es el templo que necesitamos hacerle a Dios para que Él habite en medio de nosotros? Acá Pablo está diciendo algo tremendamente profundo si nosotros lo pensamos, y está diciendo, no, el templo es cada uno de ustedes, es la iglesia, y tiene algo poderosísimo adentro, que es el Espíritu Santo, el Espíritu mismo de Dios habitando en ustedes. Cuando lo leía y lo volvía a releer, yo digo, ¿cuántas veces me cuesta entender esto? Cuando Pablo empieza el capítulo 3 de Corintios, dice de esta manera, mira, empieza así el capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no les pude hablar como a espirituales, como él quería hablarles, con cosas profundas de Dios, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque yo les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni son capaces todavía, porque todavía son carnales, porque habiendo entre vosotros celo, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, el otro dice, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? Yo pensaba en esto del templo, pensaba en esto del Espíritu Santo morando en nosotros, y en estas primeras palabras de Pablo. No está hablando de que no son cristianos, no está hablando de que no hayan aceptado a Cristo, pero está hablando de que son bebés. Porque por más que les traiga un alimento tremendamente sólido, tremendamente para su crecimiento, ellos prefieren todavía la leche. Hablaba con el pediatra el otro día cuándo Felipe podía empezar a comer. Me dijo, no, todavía tiene que seguir con la leche, por lo menos 2 meses más. Cuando cumpla los 6 meses, ahí va a ir incorporando a su dieta ciertos alimentos, y bueno, ya después del año, 2 años. Y yo me imaginaba, imagínate yo toda la vida con leche. ¿Cómo me hubiera desarrollado? No me hubiera podido desarrollar, hubiera necesitado las otras vitaminas que son esenciales para mi crecimiento. Ahora, llevando esto al ámbito espiritual y a nuestra vida, si siempre recibimos lo mismo, si siempre nos alimentamos muy pobremente de la palabra de Dios, del conocimiento de lo que es Dios, de lo que es Cristo y de lo que es su Espíritu Santo, ¿cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos crecer en nuestra vida de relación con Dios y de relación con los hermanos si nuestra vida no está fundamentada en conocer quién es nuestro Dios? La Biblia es muy profunda y yo creo que nos vamos a ir de este mundo y va a haber tantas cosas que no vamos a llegar a
a que por ahí leímos la Biblia entera, pero hay cosas que tenemos que seguir profundizando. Y tal vez Dios mismo, cuando estemos en su presencia, nos termine explicando y nos termine contando todo esto, que nosotros no llegamos a entender cuando estábamos acá, cuando éramos peregrinos todavía en esta tierra. Pero pensaba en cuánto conocemos de Dios, en cuánto profundizamos en su palabra. Hay mucho que Dios nos quiere hablar. Un profesor en el seminario nos decía, esta es la cancha, ¿no? Imagínense una cancha de fútbol. Y muchas veces, la Biblia es la cancha, ¿no? Pero muchas veces estamos jugando acá, en este bordecito, y no nos animamos a ir a recorrer todo el área. Por supuesto, donde la pelota salga, donde nosotros nos vayamos fuera de la Biblia, estamos fuera de la ley, estamos fuera de lo que Dios dice. Pero mi pregunta es, ¿estamos siempre en el mismo lugar? ¿Estamos siempre aprendiendo lo mismo? ¿No nos animamos a profundizar más? ¿Estamos en la orilla? Muchas veces cuestionamos a Pedro porque fue el que se hundió, pero se animó. Pero vio al Señor que lo llamaba y él dio el paso. Y se terminó hundiendo, ya lo sabemos, y criticamos muchas veces que se hundió, pero no vemos que se animó a salir de su lugar cómodo. Muchas veces nos quedamos en el lugar cómodo y no vamos más allá. Y Dios tiene mucho más para hablarnos, mucho más para decirnos. Si realmente escudriñamos la palabra de Dios con toda diligencia, con toda profundidad, quédense más que tranquilo que Dios nos va a hablar y nos va a hablar mucho. Y nos va a desafiar mucho. Y nos va a corregir y nos va a exhortar y nos va a ayudar a algo tan importante que dice este pasaje. A vivir de manera santa. Como Dios quiere que vivamos, porque en este templo, no hecho por manos humanas, en este templo creado por Dios, en este templo que somos cada uno de nosotros, tenemos a Dios mismo habitando. ¿Somos conscientes de eso? Tenemos a Dios mismo. Y acá dice que mora en vosotros. Y dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Por lo tanto, Dios exige de nosotros santidad. Santidad. Pero nosotros no podemos conseguir esa santidad si no lo conocemos, si no profundizamos en su conocimiento, si no vamos más allá de lo que hasta ahora hemos aprendido. Me desafío a mí todos los días a poder decir, quiero conocerte más. Quiero ver qué más hay. Quiero ver quién sos, Señor, porque te conozco tus maravillas, pero quiero profundizar más en tu conocimiento. Y seguramente nos vamos a sorprender del Dios que tenemos. Fíjense este pasaje, ¿no? El 17. Difícil interpretación, pero también viene enganchado a todo este contexto del pasaje del capítulo 3. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él, porque el templo de Dios, el cual ustedes son, santo es. Y acá está hablando de esto de que realmente había quienes querían destruir el templo, realmente había quienes querían destruir a la iglesia, realmente había quienes generaban estas divisiones. Por eso tenemos a Pablo diciendo, ¿cómo que algunos son partidarios míos, otros son partidarios de Apolo, otros son partidarios del otro y del otro? Y acá en el capítulo 1 dice, ¿acaso Cristo está dividido? No. Ellos son simples, dice Pablo, nosotros somos simples colaboradores, que estamos haciendo esta obra, pero que en realidad el fundamento y donde se debe poner todo cimiento no somos nosotros, es Cristo. Entonces la iglesia que pone todo su fundamento sobre Cristo es una iglesia que vive en santidad. Y si tu vida personal está puesta sobre este fundamento que es Cristo, entonces de esa manera nosotros vamos a poder vivir vidas santas, vidas que le agraden a Dios. ¿Cómo podemos vivir esta vida santa, esta vida que le agrada a Dios? Primeramente amándolo a Él, buscando qué es lo que Él quiere, tomando esa cruz que tanto nos cuesta, pero pagando este precio del discipulado, diciendo, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero aprender de vos. Ahora, ¿cómo tengo que aprender de vos? Bueno, sentate en los pies del Maestro, buscá en su palabra y Dios va a tener la palabra exacta para vos. A veces nos tiene que corregir, a veces tiene que podar este árbol, ¿no? Y duele, como el alfarero que está rompiendo la arcilla, duele. Pero Dios sabe lo que está haciendo.
Y este es un tiempo donde Dios está trabajando en la iglesia, donde Dios tiene que podar, donde Dios tiene que hacer muchas cosas. Nos va a doler, pero podemos confiar que Él es el Dios de la iglesia. Corintios era una iglesia totalmente dividida, era una iglesia donde se estaban amontonando las falsas doctrinas, donde había una inmoralidad sexual que si seguimos leyendo en los capítulos se va viendo. Aún así Pablo, cuando empieza el capítulo 1, llama a esta iglesia de Cristo. Porque aún así sabía que quien es el dueño de la iglesia es Cristo y quien hace las cosas es Cristo en su iglesia. Y para terminar, hay una confesión de fe muy viejita, del siglo XVII, que la encontré, la anoté y te la quiero leer con esto terminar. Y dice, esto es en el siglo XVII, para que veas que la iglesia siempre pasó por pruebas, pero aún así nadie pudo destruirla. La iglesia ha existido desde el principio del mundo y permanecerá hasta el final. Esto se desprende del hecho de que Cristo es el Rey eterno. Dios preserva a esta santa iglesia de la ira de todo el mundo. Jamás será destruida, aunque por un tiempo parezca muy pequeña y hasta aparezca como si hubiera desaparecido. Pero aún así, jamás será destruida, porque Cristo es el dueño de la iglesia. Y es verdad que muchas veces, a pesar de que la iglesia es abatida por distintos problemas, parece que se viera pequeña, parece que se viera sin luz, pero es ahí cuando la iglesia tiene que buscar con todos, aún con todo lo que somos nosotros, pero entendiendo que el Espíritu Santo mora en nosotros, es donde tenemos que buscar su palabra, buscar su dirección, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar todas esas cosas que no le agradan a Dios, buscar que Dios con su Espíritu Santo restaure a la iglesia, haga las cosas que tenga que hacer, traiga la sanidad que tenga que traer, para que la iglesia pueda ser esa luz y esa sal que pueda impactar en la sociedad. Muchas veces hablamos, la iglesia tiene que impactar, pero a veces ni siquiera sentimos que Dios nos está impactando a nosotros. Primero alimentémonos, llenémonos totalmente de Dios, que Él tenga que hacer lo que tenga que hacer. Y podemos confiar como esto que estaba escrito en el siglo XVII, de que la iglesia va a permanecer hasta el final, porque Cristo es el Rey eterno. Y cuando nuestra confianza no está en los hombres, no está en los líderes, no está en las cosas pasajeras, sino ni en cualquier falsa doctrina, sino que toda nuestra confianza está en este Dios y en este Cristo eterno, podemos confiar completamente que la iglesia va a ser sal y luz, porque quien está comandando la iglesia no somos hombres, sino es Dios mismo. Fíjate cómo termina el capítulo 3. Dice, cuando viene hablando Pablo de estas divisiones, el versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, Apolo, Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es de ustedes, dice Pablo, y ustedes son de Cristo y Cristo de Dios. Así como Cristo es de Dios, nosotros somos de Cristo, y en eso, hermanos, podemos confiar y descansar. Pablo escribe con tanto dolor esta carta a los corintios porque ellos habían conocido y abrazado la verdad, pero ahora estaban haciendo cualquier cosa. Pero Pablo confiaba que, aunque estén haciendo cualquier cosa, siempre había lugar para el arrepentimiento, siempre había lugar para volver a abrazar el verdadero evangelio y para que Corintios, dentro de una ciudad contaminada por la impureza sexual, pueda ser sal y luz. Difícil cuando leemos la iglesia de Corintios la carta, decir, ¿cómo estos muchachos podían ser sal y luz? Porque no dependían de ellos, sino dependían de Cristo. Y el CCU y cualquier iglesia que ha puesto su confianza en el Señor puede ser sal y luz en su ciudad, porque primeramente ha puesto su fundamento y su cimiento en Cristo. Que realmente Dios traiga a nuestras vidas consolación, que traiga perdón, que traiga palabras de ánimo hacia otros, que podamos animarnos con todo ese consejo que está acá en la palabra de Dios, que podamos usar para animar a otros y confiar de que Dios tiene grandes cosas con nosotros, pero nosotros necesitamos ir a Cristo con toda humildad, decir, Señor, necesito ser tu discípulo, que me enseñes, que saques todo aquello que no te agrada y que aún pueda hacer que sea de tropiezo en la iglesia. Y recordar una cosa importante, somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto cuidemos este templo y entendamos que el Espíritu Santo es
el que no nos ha dejado huérfanos, como Jesús lo prometió, está con nosotros y va a estar hasta lo último de los tiempos. El Señor les bendiga y siga haciendo grandes cosas con nosotros para poder bendecir a otros también y sobre todo a aquellos que no le conocen. Dios les bendiga. Hola Mateo. Hola CCU. Hola. Hola iglesia. Hola.